¿Qué tal, familia? Buenos días. Qué gusto poderse saludar una vez más. De esta manera te doy la bienvenida a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Gracias por dedicar unos minutos a tu día para abrir la palabra de Dios, meditar en ella, profundizar un poco. Así que si este material te está siendo de bendición para ti, para tu familia, te está sirviendo para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, bueno, pues suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal, por favor, comparte este estudio y deja un me gusta para que muchas más personas puedan estudiar la Biblia con nosotros. Hoy estudiaremos la lección correspondiente al lunes 13 de junio, hoy titulada Centrados en Jesús. Y creo que este estudio es uno de los mensajes más necesarios para la iglesia de nuestros días. Nuestras iglesias necesitan este estudio, del que trata esta lección, porque vivimos en una época donde muchos están centrados en predicadores, en movimientos, en ministerios, en estilos musicales, incluso en debates teológicos específicos, pero Pablo nos recuerda que el centro siempre debe ser una sola persona, Jesucristo. Lo otro deriva. ¿Okay? Pidamos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de esta lección y comencemos a sumergirnos en ella. Vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, tú eres poderoso y fiel. Te damos las gracias por esta mañana hermosa, por este día tan lindo, que sabemos que así será porque tenemos la seguridad que tú estás con nosotros. Ahora vamos a estudiar tu palabra, vamos a meditar en ella, vamos a extraer lecciones valiosas. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el primer párrafo de la lección. Y dice: la formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad de Cristo, según 1 Corintios 1:10. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo y debemos centrarnos en Él. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas retóricas que hace Pablo, ¿está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Según 1 Corintios 1:13, es un rotundo no. Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como indica Mateo 28:19. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, indica la lección. Amigo, Corintio era una ciudad extraordinariamente dividida, así, extraordinariamente dividida. Había griegos, había romanos, había judíos, esclavos, ricos, pobres, comerciantes, filósofos. Era una ciudad donde la competencia formaba parte de la cultura. Los grandes oradores reunían sus seguidores casi como hoy suceden con celebridades del mundo secular, y ese espíritu comenzó a entrar en la iglesia a medida de que los griegos, los gentiles, como se les llama en la palabra, fueron bautizándose. Entonces comenzaron unos grupos a aparecer que decían: no, yo soy de Pablo, y comenzó otro grupo a decir: no, tú eres de Pablo, bueno, pues yo soy de Apolo, y otro decía: no, pero tú eres de Pablo y de Apolo, bueno, pues nosotros somos de Cefa. Entonces la iglesia estaba empezando a parecerse más al mundo que al cielo. Por eso Pablo hace una pregunta impresionante: ¿está Cristo dividido? La respuesta obviamente es no, así de este grande, no. Cristo no tiene varios grupos, tiene un solo cuerpo. Y esa pregunta sigue siendo incómoda hoy, porque muchas veces dejamos de hablar de Jesús para hablar de personas. Muchas veces hablamos más de otros que del mismo Cristo. Muchas veces seguimos a líderes, defendemos personalidades, discutimos por preferencias, pero olvidamos que nadie murió por nosotros excepto Jesucristo. Y Pablo tampoco murió por nosotros. Pedro no murió por nosotros, ningún pastor, ningún evangelista, solo Jesucristo, el Señor, murió por nosotros. Y eso cambia completamente la perspectiva de nuestra cosmovisión en cuanto a este tema. Cuando Cristo deja de ocupar el centro en tu vida, el centro en la iglesia, inmediatamente alguien más ocupa ese lugar. Alguien más ocupa ese lugar. Y puede ser un líder, puede ser, ojo, una tradición. Las iglesias están
llena de edulcorantes tradicionales y eso pesa en la congregación. No digo que todas las tradiciones son malas, pero deberíamos cada iglesia, deberíamos cada cristiano revisar nuestras experiencias espirituales para darnos cuenta qué es lo que está ocupando el centro, una tradición o Cristo. Cuando Cristo no está, lo puede ocupar cualquiera de estas cosas, incluso hasta una opinión, nuestro propio ego. Toda división, oye esto, toda división comienza cuando Cristo deja de ser el centro. Sigue diciendo el autor de la lección, Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de él, en 1 Corintios 12:27. Aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada una con su función sigue siendo un solo cuerpo. Para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con su capacidad o sus capacidades. Esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad. Y lo puse aquí bien en amarillito para que se vea. No la uniformidad, más aún, aspira a la unidad a pesar de la diversidad. Fíjate, dice, esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad. No está mal pensar diferente. No está mal opinar distinto. La teología no es rígida. Como iglesia tenemos diferentes posiciones en algunos aspectos teológicos y no se ve como pecado. En la iglesia, cuando hablo de iglesia ya no me refiero a cuerpo en general, sino a cada congregación, tenemos diferentes tipos de personalidades, venimos de culturas distintas, pensamos diferente, o interpretamos el evangelio de acuerdo a cómo nos lo enseñaron, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras experiencias. El hecho de que otro lo vea diferente no indica que está mal o esté equivocado. Simplemente él también aprendió el evangelio desde su perspectiva, en su país, en su cultura, tiene sus experiencias en cuanto a eso. Ahora, lo que tenemos es que unir nuestras expectativas, nuestra cosmovisión, ¿en quién? En Cristo. Unir todo y procurar un bien en común, procurar una línea en común en la cual todos nos unamos. Y ese es Cristo. Y de acuerdo a la santa palabra de Dios. Si no dice cómo está aquí, pues no le ha amanecido. Pero necesitamos unirnos. Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar sometidas a Cristo, nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en el comienzo de primera carta a los Corintios. Por lo tanto, antes de abordar el tema de los grupos o facciones y los líderes humanos, Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. La iglesia no se centra en los líderes humanos, los cristianos se centran en Jesús. Eso está poderosísimo. Eso está poderosísimo. Esa metáfora que introduce Pablo es una de las metáforas más hermosas del Nuevo Testamento. Dice Pablo que la iglesia es un cuerpo. No es una organización cualquiera, no es un edificio, no es una denominación, es un cuerpo vivo. Y algo interesante que veo aquí, por ejemplo, en la medicina moderna se calcula que el cuerpo humano tiene alrededor de 37 billones de células. Entonces, cada una de esas células cumple una función específica. Las células del corazón no intentan ser neuronas. Los pulmones no quieren hacer el trabajo del hígado. Cada órgano sirve al cuerpo. Entonces imagínate qué ocurriría si el ojo dijera, no, ya no necesito los pies. O si la mano dijera, no, ya yo no soy importante. El cuerpo dejaría de funcionar automáticamente. Y eso mismo sucede en el campo espiritual. Las diferencias no son el problema. El problema aparece cuando las diferencias producen competencia. Familia, queremos que todos luzcan iguales. Todo el mundo vestido con la misma corbata, todo el mundo vestido de la misma forma, todo el mundo orando de la misma manera, todo el mundo diciendo las mismas palabras, todo el mundo parándose al mismo tiempo. Pero Dios nunca quiso uniformidad. Dios lo que insiste y lo que insistió e insistirá hasta el fin del tiempo es en la unidad. No todos predicamos igual.
No todos cantamos igual, no todos tenemos los mismos dones, pero todos pertenecemos al mismo Señor. Al mismo Señor. Por eso Pablo, cuando se empezó a predicar el Evangelio a todas las naciones conocidas de la época, se comenzaron a bautizar personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Y Pablo entonces comienza a observar un problema en la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Éfeso, y comienza a haber problemas. Y es que ya los judíos querían que la liturgia fuera como ellos la conocían, los árabes querían que fueran como la de ellos, los romanos como la de ellos. Entonces comenzó a haber división dentro del cuerpo. Y Pablo dijo, oye, hablen entre ustedes, no entre salmos nada más. Hablen entre ustedes entre salmos, himnos y canciones espirituales o cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la manera litúrgica del judío era por medio de los salmos. La manera litúrgica de los romanos era por medio de los himnos. Y la manera litúrgica del resto de los árabes era por medio de los cánticos espirituales. Entonces, cada cual con su cultura, ¿ok? Cada cual con su perspectiva, pero que adora a Dios. Y tenemos que ser tolerantes en ese sentido. La música no nos puede dividir. No nos puede dividir una ropa determinada. No nos puede dividir un instrumento. No nos puede dividir un punto doctrinal que tiene diferentes maneras de interpretación. No. Y los mismos, en cuanto al cuerpo, los mismos romanos usaban precisamente la imagen del cuerpo para hablar del imperio. Mira qué interesante. Ellos decían que cada ciudadano era parte del gran cuerpo de Roma. Cada ciudadano era parte del gran cuerpo de Roma. Y Pablo toma esa imagen conocida por todos, pero cambia completamente el centro. El centro o el cuerpo ya no pertenece al César. Ahora aquí para la iglesia el cuerpo pertenece a Cristo. Es Cristo quien dirige cada miembro de ese cuerpo. Hermanos, una iglesia madura no es aquella donde todos piensan exactamente igual. Es aquella donde todos aman al mismo Salvador. Al mismo Salvador. La lección sigue diciendo en el último párrafo, el énfasis en el señorío de Jesús, en los primeros versículos de 1 Corintios, nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El término griego traducido como unidos proviene del verbo katartizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forman camarillas, mira qué palabra usa él, camarillas, qué interesante, en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada. Y eso puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo. Deja subrayarlo aquí. La muerte del yo que ello implica. Aquí hay algo final que quiero compartir contigo. Dice, durante las últimas décadas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha enfatizado en algunas partes del mundo el estudio de la Biblia en grupos pequeños. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos cerrados y los grupos pequeños? ¿Cómo podemos tener cuidado de que los grupos pequeños no se conviertan en grupos cerrados? Interesantísimo. Aquí encontramos un detalle precioso en el idioma griego. Y es que la palabra traducida para perfectamente unidos proviene del verbo katartizo. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, pues esta palabra tiene una historia fascinante. Te la voy a compartir. Esta palabra era usada por los médicos de la época para describir un hueso fracturado que volvía a colocarse en su lugar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Pablo la usa? Y también, además, era usada por pescadores para hablar de remendar, por ejemplo, una red que se rompió. O sea, Pablo no está diciendo simplemente, mira, pónganse de acuerdo, no. Están diciendo, permitan que Cristo restaure lo que se rompió o restaure lo que está roto. Mira qué gran diferencia. Familia, la verdadera unidad no consiste en esconder los problemas bajo la alfombra. Consiste en permitir que Cristo sane nuestras relaciones. Muchas iglesias aparentan estar unidas, pero solamente han aprendido a evitar conflictos. Y no es lo mismo ser un pacificador que ser un permisivo. Eso no es unidad. Unidad es cuando las personas heridas aprenden a perdonarse.
Cuando orgullosos aprenden a humillarse, cuando diferentes personas aprenden a caminar juntas. Eso solamente es posible, únicamente es posible con Cristo. La mayor evidencia de que Jesús vive no siempre será un gran sermón, no siempre será un milagro espectacular. El mismo Cristo lo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor unos por los otros. Juan 13:35. Cuando una iglesia permanece unida a pesar de la diferencia, el mundo ve un milagro. El mundo ve un milagro porque eso no lo produce la naturaleza humana. La naturaleza humana no produce la unidad, lo produce el Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que al final, una pregunta que dice: ¿cómo podemos tener cuidado de que los grupos pequeños no se conviertan en grupos cerrados? Miren, si eres creador de un grupo pequeño o si en tu iglesia hay un grupo pequeño al cual tú asistes, que se habla más de otros que de Cristo, o que se habla de Cristo y de otros, entonces ya ese grupo pequeño ya no es un grupo pequeño espiritual para crecimiento, es un grupo cerrado. Si ese grupo pequeño tiene algunas pizcas, algunas grietas de pecado, como se usa para murmuración, para fomentar comentarios en contra de algún hermano, para hablar mal de la iglesia, se usa para hablar mal del pastor, se usa para hacer énfasis en cuestionamientos contra la junta de iglesia, para crear comentarios divisorios, un ambiente. Ese grupo pequeño ya dejó de ser un grupo pequeño. Sal de ese lugar, porque eso no está siendo usado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a hablar mal de nadie con otro, nunca. El Espíritu Santo va a esa persona y lo restaura, lo ama, lo perdona y lo ayuda. Jamás habla mal con alguien de ti. Sal de ese grupo pequeño. Pero si en ese grupo pequeño, por el contrario, se habla de Cristo, se habla del Evangelio de Jesús, se habla de perdón del pecado, de la gracia, de profecías, de cosas interesantes que tienen que ver con temas bíblicos, y está ayudando a tu calidad espiritual, entonces ese grupo pequeño está siendo usado por Dios para el crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Quizás hoy el Espíritu Santo nos hace una pregunta muy personal. ¿Qué está ocupando el centro en tu vida? ¿Tus preferencias? ¿Tus opiniones? ¿Ese líder con el cual tienes un compromiso y te llevas bien con él? ¿O simplemente porque es tu favorito de YouTube? ¿Es tu tradición o realmente es Cristo? Porque, familia, cuando Jesús ocupa el centro, las diferencias dejan de dividirnos, el orgullo comienza a desaparecer y recordamos que todos fuimos salvados exactamente de la misma manera, por la gracia de Dios y por la cruz de Cristo. Hermanos, que hoy podamos salir de este estudio con una sola decisión: no vivir centrados en nosotros mismos, sino completamente centrados en nuestro Señor Jesús. Déjame orar por ti. Santo Rey que estás en el cielo, gracias porque en Cristo encontramos unidad, en Cristo encontramos crecimiento, en Cristo encontramos perdón de pecado y regeneración de nuestro carácter. Bendice, Señor, el día de la persona que me está mirando, bendice su vida, bendice sus acciones, ayúdalo a encontrar, Señor, por medio de la luz que el Espíritu Santo nos da, el camino correcto, exacto, hacia donde debe caminar, hacia dónde debe dirigirse. Permite que sea una bendición en su iglesia y que el estudio de hoy le haga reflexionar en muchos puntos que tú deseas que reflexiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para continuar estudiando la lección número 3. Bendiciones.